Buenos días. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Recordando que Juan escribió esta carta, esta epístola, a aquellas personas que habían aceptado la historia de Jesús para reemplazar a su historia espiritual personal. De tal forma que esta carta son instrucciones detalladas para estas personas de la fe, para instruirles sobre cómo deben vivir. Como ustedes verán, es una vida muy exaltada y elevada, pero no es resultado del esfuerzo personal, sino más bien es resultado de la relación con Jesús al haber aceptado su historia. Esto es importante, importantísimo tener presente, porque en caso contrario, lo que uno puede pensar es que aquí se pide hacer un esfuerzo que realmente los seres humanos no estamos en capacidad de hacer. Así es que tengan presente esto para que no se desanimen, más bien tengan gozo y felicidad saber que pueden vivir vidas exaltadas por la fe. Primera epístola de Juan, entonces leeré el capítulo 3 desde el versículo 1 al 3. Empieza el apóstol escribiendo: miren qué clase de amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos ha conocido, porque no le conoció a Él. Dios a aquellas personas que han decidido aceptar la historia de Jesús, reemplazando su historia, la historia espiritual personal de cada uno de ellos, les ha llamado hijos. Es el producto del amor de Dios. El mundo no los ha conocido porque tampoco conoció al Hijo, a Jesús. Y tampoco le conoce al Padre. Ahora, yo pienso que muchos cristianos sí saben, han leído que son hijos de Dios. Sin embargo, no valoran este hecho, esta realidad de ser hijos de Dios. No valoran porque tampoco valoran al Padre. Y esto es normal en todo ser humano. Nosotros no conocemos a Dios, pero cuando empezamos a conocerlo, empezamos a apreciar lo que significa ser hechos hijos de Dios por Él. Recibir tanto honor, tanta exaltación. Ahora bien, por otro lado, uno no sabe en qué consiste ser hijo de Dios o qué ventaja tiene. Pero realmente este capítulo nos va a aclarar mucho para que podamos disfrutar las ventajas que conlleva el ser hijo de Dios. Entonces, para valorar el hecho de ser hijo de Dios, es necesario conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que empezar aceptando la historia de Jesús. Poco a poco, a medida que va aceptando la historia de Jesús, van estas personas conociendo a Dios y van valorando lo que significa ser hijo del Altísimo. El versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no es aparente cómo seremos o cómo somos, ¿no es cierto? Pero sabemos que seremos en el futuro cuando Él es tal como Él es, porque le veremos a Él como es Él. Ahora sabemos espiritualmente, los que ya han aceptado el hecho de que son hijos de Dios, empiezan a conocer espiritualmente, a estar en la realidad espiritual, que todos los que aceptan la historia de Jesús en reemplazo de la suya, son cubiertos de la conducta de Jesús, de tal forma que su naturaleza espiritual es la naturaleza espiritual de Jesús. Ahora, la naturaleza física, como leemos aquí, no sabemos cómo somos, no sabemos cómo seremos, excepto que lo que sabemos es que seremos como Jesús es, Jesús resucitado es, porque le veremos tal cual es. Por eso somos hijos de Dios, Él es nuestro hermano mayor. Físicamente todavía no valoramos eso, pero cuando ocurra la resurrección, cuando Jesús se manifieste en las nubes de los cielos, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4, del 3 en adelante, ahí sabremos
cómo seremos físicamente. Ahora sabemos cómo somos espiritualmente. Somos revestidos de la conducta de Jesús. En otras palabras, nuestra conducta es la conducta de Jesús. No se olviden eso. Esto es lo que, esto es el propósito primero de la fe. Darnos, cubrirnos, justificarnos. Esto es cubrirnos de la justicia de Jesús. La justicia de Jesús es la justicia de Dios. Bueno, y entonces el versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica como a sí mismo, como Él es puro. Todos los que tienen la esperanza de ser hechos como Jesús físicamente, se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí en el griego está, se purifica a sí mismo, es una acción personal. No consiste en borrar los pecados, no consiste en remitirse los pecados, no consiste en vencer a los pecados, porque esa obra lo hizo Jesús. No se olviden, esa obra de remitir los pecados, de vencer al pecado, de desatar las cadenas del pecado, lo hizo Jesús. Y entonces, ¿cómo nosotros, si ya lo hizo Jesús, cómo podemos nosotros realizar nuestra purificación? Digo nosotros, los que tendemos la esperanza de ser resucitados y al ser resucitados, ser hechos físicamente como es Jesús. Ustedes recuerden que Jesús no necesitaba medios de transporte, no necesitaba puertas, no había paredes que le detengan. Esa es la naturaleza de Jesús, una naturaleza gloriosa, inmortal. Esa naturaleza física vamos a tener o van a tener aquellas personas que han hecho de la historia de Jesús su propia historia. Entonces, ¿cómo se purifica uno mismo? Simplemente haciendo parte de uno por la fe, ¿no es cierto? La historia de Jesús, especialmente en lo que corresponde a que cuando somos tentados, Jesús venció esa tentación, así dicen, y toda tentación. Esto leemos en Hebreos 2:18, 4:16. Jesús fue tentado en todo y venció toda tentación. La palabra tentación realmente es pecado. Ocurre en la mente. Jesús frenó todo pecado en su mente. De tal forma que el purificarnos a nosotros es solamente cuando somos tentados recordar que Jesús frenó toda tentación, todo pecado en su mente. Ya frenó. Él es nuestra cabeza. Por eso que no necesitamos nosotros frenar, sino solamente, o sea, pasar de nuestra historia a la historia de Jesús. Porque Él frenó ya. Entonces, esto es una manera de purificarse a sí mismo. La otra es cuando vengan tal vez a molestar el diablo, por supuesto, con pecados que cometimos en la antigüedad. Pecados, como todo, pecados vergonzosos, pero algunos son más vergonzosos que otros. Y entonces, cuando venga a molestarnos, simplemente recordar que Dios el Padre puso todos los pecados, incluyendo los malos, los feos, todo pecado puso en Jesús, los que hemos cometido antes y los que cometeremos después. Los que fueron cometidos antes que Jesús muera, como los que han sido cometidos después que Jesús murió. Todos estos, Dios el Padre puso en Jesús, por eso nos limpió de los pecados. Esta es la segunda forma. Y la tercera forma es cuando haya como nexos que nos unan al pecado en simpatía, porque ocurre eso. Y entonces hay que recordar que Jesús nos mató y al matarnos nos mató a la ley. Esto es, y deshizo el ovillo con el que el pecado nos enreda. Entonces la forma, o sea, recurrir a Jesús, la forma de purificarse como Él es puro. Ahora, 4-8. Todo el que hace pecado hace lo que es ilegal. Esto está literalmente. Todo el que hace pecado transgrede la ley, porque también el pecado es transgresión de la ley. Esta es una versión, no es iliteral, pero es para definir lo que es pecado. Pero la traducción literal es: todo el que hace pecado hace lo que es ilegal, lo que está sin ley, porque el pecado es lo que es sin ley, contra la ley, fuera de la ley. Saben que Él se manifestó
para cargar nuestros pecados. Esto, como dijimos hace un momentito, Jesús recibió los pecados de la humanidad en el Getsemaní. Dios del Padre los puso, todos. Los pecados que se cometieron antes de su muerte y los pecados que se cometerían después de su muerte. Y en Él no hay pecados. Jesús fue limpio. 6. Todo el que permanece en Él, la forma de permanecer en Él es como les acabé de explicar, recordando su historia, lo que Él hizo. Todo el que permanece en Él no peca. Por esto, todo el que pasa pecando, porque así es la mente humana, no le ha visto y no le conoce. Entonces, la única forma de que el pecado no le tenga atrapado todavía a una persona es al aceptar la historia de Jesús, el retener esa historia. Es obra del Espíritu Santo el retener. El aceptar es el Espíritu Santo colaborando íntimamente con el ser humano. Entonces, el que pasa pecando no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, la persona que acepta la historia de Jesús ya no peca. El 7. Hijos, que nadie les engañe. El que pasa haciendo lo justo es justo, y lo que, como Él es justo. Y el 8. El que pasa haciendo el pecado es del diablo. No es personal, no es de Él, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para desatar las obras del diablo. Todo esto viene a ser parte nuestra al recordar la historia como les acabé de explicar. Entonces, ¿cómo uno deja de pecar? Simplemente permaneciendo en Él, o sea, recordando su historia. Permanecer en Él es recordar su historia. Versículos 9 al 11. ¿Quién no peca? Todo el que ha sido engendrado de Dios no hace pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es engendrado de Dios. La semilla de Dios es el Espíritu Santo. Esta semilla de Dios, escuchen bien, recuerden, se recibe cuando una persona escucha con atención la historia de Jesús, especialmente su crucifixión. Pueden leer ustedes Gálatas 3, 1 y 2. Ahí dice clarísimo, y hay otros muchos pasajes que hablan de esto. Pero Gálatas 3 y 2 es el más fácil de encontrar y leer. Y entonces, la semilla de Dios es la historia de Jesús traída por el Espíritu Santo a la mente de una persona. Por esa razón no puede pecar. No puede pecar porque está la semilla de Dios. No se olviden que el pecado se desarrolla, se comete a partir de la semilla del diablo que fue sembrado en la mente de Adán cuando él decidió obedecer a la sugerencia de Eva. La semilla de Satanás, escuchen bien, es una mezcla de la palabra de Dios con la mentira. La semilla de Satanás es una mezcla de la palabra de Dios con la mentira. Pues bien, cuando se sembró esta mezcla de la palabra de Dios con la mentira, se sembró la semilla de Satanás y de ahí crece, produce, se hace todo pecado. Por el contrario, cuando escuchamos la historia de Jesús, no la historia de Satanás, la historia de Jesús, la escuchamos y aceptamos, se siembra la semilla de Dios, que no es Satanás morando en la mente, porque así es lo que ocurre, sino es el Espíritu Santo morando en los pensamientos de una persona. Por eso ya no puede pecar. Muy bien, el versículo 10. Esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que hace justicia, todo el que no hace justicia es del diablo, y todo el que hace justicia es de Dios. El que es del diablo no solo no hace justicia, sino tampoco ama a su hermano. Entonces, realmente la primera expresión que usted puede ver que ya no es del diablo, es que empieza a amar a las personas, especialmente a los de su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos y por supuesto a los de la iglesia. Los empieza a amar. Ahí es la primera señal que sabe usted que ha pasado de ser hijo del diablo, de la muerte a la vida.
porque todo el que no ama a su hermano es del diablo. Todo el que no hace justicia no es de Dios. Recuerden que la justicia, cuando se habla de justicia, no es justicia de la ley, es la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a la justicia de la ley. Por esto Jesús dijo, recuerden en Mateo 5:20, les dijo a la gente, a los fariseos, que si no tienen la gente una justicia mayor que la de los fariseos, la justicia de los fariseos era la justicia de la ley. Si no tienen una justicia mayor que de los fariseos, no entran en el reino de Dios, porque en el reino de Dios solo entran los que tienen la justicia de Dios. La justicia de Dios es la forma como Dios solucionó el problema del ser humano cuando Dios le metió al ser humano en el problema de Adán al hacerle heredero de Adán. Esto es, sujeto de la muerte y esclavo del pecado. En Jesús, Dios mostró su justicia al darle la vida eterna al ser humano que acepte la historia de Jesús y al limpiarle de sus pecados. En esta forma, Dios mostró su justicia, como leemos en Romanos 3, 20, 21, 22, en Jesús. Y entonces, les decía que no es la justicia de Dios, perdón, la de los fariseos, la de la ley, la que Dios está pidiendo. Que algunos se confunden. Creen que para ser salvos tienen que obedecer la ley. Si esto era en el Antiguo Testamento, por eso Jesús dijo, si no superan a la justicia de fariseos y saduceos, escribas y fariseos más bien dicho, no entrarán en el reino de Dios. La justicia de Dios es superior. Es la justicia que se vio en la muerte de Jesús, en su vida y especialmente en la muerte. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor es la prueba de que la persona está viviendo ya no en el reino de Satanás de la muerte, sino en el reino de Dios de la vida. El amor. El amor es lo opuesto al pecado. El amor es lo opuesto al pecado. El pecado no es lo opuesto a la ley. Aunque Dios diseñó la ley para que muestre el pecado y sea opuesto, pero Satanás usa la ley para esclavizar a la persona bajo el pecado. Esto leemos de Romanos 7. Si ustedes hacen un estudio detallado de Romanos 7 van a entender eso. Y entonces, el amor es lo que es opuesto al pecado. Y el pecado es unido a la ley. O sea, no se confundan creyendo porque se acepta la vigencia de la ley de Dios, ya han vencido el pecado. No, hermanos, no han vencido. Simplemente están cerca, si es que aceptan la vigencia de la ley en sus vidas, se van a dar cuenta que no pueden guardar ningún mandamiento y que están bajo el poder de Satanás, que necesitan la liberación que se obtiene al aceptar la historia de Jesús. Dice, se nos manda amar a nuestros hermanos, no como Caín, versículo 12, que era del maligno, que asesinó a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre las obras de Caín y las obras de Abel? Miren que ambos se acercaron para homenajear a Dios. Solamente la gran diferencia que hubo entre Abel y Caín es que Abel se acercó con un animal muerto. Escuchen esto, porque él aceptó que el pecado que cometió su papá y su mamá, que cometieron los dos, él la había heredado. En otras palabras, él era ahora ya también culpable de pecado y estaba condenado a la muerte. Por esto se acercó con un animal sustituto de él. Dios considera esto el bien. En cambio, Caín quiso homenajear a Dios con lo mejor de la tierra. Se acercó con lo mejor de la tierra para ofrecerle ofrenda.
Dios consideró esto, el hecho que Caín no aceptó que había sido condenado al pecado de Adán, a vivir bajo el pecado y a la muerte, condenado al pecado de sus padres. Él lo aceptó, por eso se acercó con un signo de gratitud. Y entonces, esta es la diferencia entre las obras buenas y malas. Todavía persiste esta diferencia. Los se acercan a Jesús, perdón, a Dios, ¿no es cierto?, a Dios del Padre, valiéndose de la conducta de Jesús, de su historia, son considerados que hacen obras buenas. Los que no se acercan valiéndose de la conducta de Jesús, sino con sus alabanzas o lo que sea, ellos son considerados como Caín de obras malas. 13 al 15. No se admiren, hermanos míos, si el mundo les odia. 14. Nosotros hemos sabido que hemos pasado de vida a muerte cuando amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Está todavía bajo el poder de Satanás. 15. Todo el que odia a su hermano, igual que Caín, es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida permanente, que mora en él. Versículos 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo? Versículo 17. Si alguno tiene para su vida en el mundo, tiene lo suficiente para su vida en el mundo, y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra sus entrañas, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos míos, 18, no amemos de palabras ni de lenguas, sino con hechos y verdad. El amor no es con palabras, no es con besitos, no es con abrazos, es con hechos y verdad, con misericordia, con compasión, con bondad, con paciencia, con tolerancia, con perdón. Así es el amor. Así hay que amar a los hermanos, así hay que amar a la esposa, al esposo, a los hijos. Esta es la prueba mayor, la única prueba que muestra que usted está en la religión verdadera y que ha pasado de muerte a vida. Versículos 19 al 22. En esto sabemos que somos de la verdad, que vivimos en su presencia y que han sido convencidos nuestros corazones. ¿Convencidos de qué? 20. Convencidos de que no tenemos culpa. Nosotros que hemos sido tan pecadores, ¿no es cierto? Somos convencidos de que no tenemos culpa porque vemos que el sacrificio de Jesús fue tan extraordinariamente grande. Fue una realidad histórica que ocurrió, pues, ¿no es cierto? En el que Dios puso nuestros pecados en Jesús. Que ahora ya no tenemos condenación. Esto leemos en Romanos 8:1. Ya no tenemos condenación. Entonces, si nuestro corazón no nos condena, ¿cuánto más sabe Dios que nuestro corazón? Si nuestro corazón no nos condena, ¿cuánto más sabe Dios? Tampoco nos condena. Amados, si nuestro corazón no nos condena, leo el 21, confianza tenemos ante Dios. Y entonces ya podemos tener confianza ante Dios, quiere decir. 22. Si es que pedimos algo, lo recibiremos de Él, porque el que guarda los mandamientos recibe de Él, y además estos que guardan los mandamientos, sus mandamientos, están en su presencia. Vamos a ver ahora cuáles son sus mandamientos. El que guarda los mandamientos está en su presencia. Vamos a ver cuáles son los mandamientos. Versículos 23 y 24. Este es su mandamiento, que tengamos fe en el nombre de su Hijo, la historia de Jesús, y nos amemos unos a otros con el amor que nos dio a nosotros. Estos son los mandamientos. La fe y el amor. Por esto les decía hace un momentito. Uno sabe que ha pasado de muerte a vida, sabe que está en la presencia de Dios porque puede amar a los demás.
Cuando no puede amar a los demás, no está en la presencia de Dios. Su presencia no está con esa persona. Así es que el que guarda sus mandamientos, esto de la fe y el amor al hermano, al prójimo, a la esposa, hermanos, a la esposa, al esposo. Generalmente no se practica, no se ama al esposo, no se ama a la esposa. Poca misericordia entre uno y otro, poca compasión, poca tolerancia, poca paciencia. Ahí primero empecemos amando a nuestro prójimo, amando a nuestro hermano, ahí en el hogar, amando a nuestros hijos, con misericordia igualmente, con paciencia, con tolerancia, con compasión. Hay que amar a los hijos. 24. El que guarda sus mandamientos, ese es el que permanece en él. Dios es amor. El que permanece en la esfera del amor es el que ama. El que guarda sus mandamientos, soy el 24, en él permanece la persona, en Dios permanece, y Dios permanece en él. Y en esto conocemos que permanece en nosotros gracias al Espíritu que nos ha dado. O sea, nos damos cuenta que estamos en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo lo hace claro, lo hace patético. Así es que les invito, hermanos, a que tomemos en serio esta epístola y empecemos a vivir realmente como lo que Dios quiere que vivan aquellos que viven en la fe. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga esta semana a ustedes, a sus familias. Y les invito a la próxima semana para estudiar el capítulo 4 de Primera de Juan. Gracias.